El Señor les bendiga, mis amados. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos. Los primeros versos del capítulo 10 de Hechos se presenta el encuentro que tiene un ángel del Señor con Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y oraba siempre a Dios. Y recibe él esta revelación por medio de un ángel, así como también en los versos siguientes Pedro tiene una visión y Dios mostrándole que él tenía el plan de alcanzar al pueblo gentil, es decir, a los que no eran judíos. Y a ambos Dios se les revela para que se encuentren el uno con el otro. Y vamos a comenzar a leer en el verso 23 hasta el 38. Y dice así: Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, yendo Pedro a la casa de Cornelio. Entonces dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos aquí algo, amado, en estos versos del capítulo 10 del libro de los Hechos, algo muy, muy especial. Dios provoca el encuentro de Cornelio y de Pedro, habiéndose revelado a ambos, habiéndole hablado a ambos de este encuentro. Y es que había llegado el tiempo de que se cumpliese el propósito de Dios de alcanzar a todas las naciones. Y Cornelio, que no era judío, era el comienzo del cumplimiento de este
plan de Dios. Y tanto Cornelio, que era un hombre piadoso, recibe una revelación de parte de Dios, como Pedro, que era judío y quien recibe también una revelación de Dios, y ambos responden a ese llamado del Señor y se encuentran. Y en ese encuentro, uno de los detalles bien importantes es que Cornelio verdaderamente fue movido a fe por el Espíritu Santo, porque no solamente mandó llamar a Pedro para que viniera a su casa, pero reunió a sus amigos más íntimos y familiares. Y esto habla de la fe de este hombre. Y tanto él como a los que había invitado estaban a la expectativa de lo que Pedro les iba a compartir de parte de Dios. Y vemos aquí cómo Dios abre una puerta amplia a través de esta familia. Seguramente los que estaban ahí se convirtieron, respondieron al llamado de Dios y se comenzó a expandir el mensaje del Evangelio entre los gentiles. Y una de las cosas que presenta aquí Pedro al grupo que le está escuchando es que Jesús es el Señor de todos. Es decir, no solamente del pueblo judío, sino de todas las naciones, el único y verdadero Dios, en la persona de Jesucristo, haciendo presencia, buscando el cumplimiento del propósito de Dios de alcanzar a todas las naciones con el mensaje del Evangelio. Porque eso fue lo que el Señor mandó a los discípulos, que fueran y hablaran el Evangelio de las buenas nuevas a toda criatura en todo lugar. También presenta cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y cómo con poder anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y resume a la autoridad y el señorío de Jesucristo diciendo, porque Dios estaba con él. Así es que el día de hoy vemos aquí que el propósito eterno de Dios tiene cumplimiento en el tiempo determinado por él. Este era el tiempo para que se abriera la puerta hacia llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y Dios, en el tiempo oportuno, se revela a estos dos hombres y ambos responden al llamado de Dios. Y se da el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Ahora, en tu vida y en mi vida, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Él ha determinado lo que ha de ser en nuestras vidas, del porqué del llamamiento de Él, del por qué Él nos apartó, nos separó y nos ungió con su Espíritu Santo. Entonces, no solamente en la vida de Pedro y de Cornelio Dios se revela de esa manera, pero en la vida nuestra también. Dios tiene un plan contigo, tiene un plan conmigo, y en su propósito eterno, lo que Él dispuso, Él lo va a cumplir.